y los que están del otro lado. Qué lindo es poder estar juntos a la distancia con tanta gente en este momento, ¿no? Y sabernos que pertenecemos al mismo cuerpo. Qué bueno es poder haber disfrutado ayer, comenzado con ese tiempo tan hermoso, tan especial, que siempre que nos reunamos y nos reunimos así, que lo podamos ver como inversión más que otra cosa. No es, bueno, estamos juntos porque teníamos ganas de vernos, bueno, qué lindo, vinimos de aquí, de allá, hay muchos que nos están visitando de otros lugares, sino que uno de los motivos más importantes sea, estoy invirtiendo en mi vida, estoy invirtiendo en lo que también necesito como cuerpo, pero lo que también me va a ayudar a seguir creciendo, a seguir desarrollando todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros y que en estos ambientes también podemos desarrollar y podemos seguir creciendo. Así que felices de recibirlos a todos los que están, tanto virtualmente como aquí. Y bueno, hoy me toca compartir, después de todo lo que escuchamos ayer, tan hermoso, sobre recibiendo un reino inconmovible, me toca compartir esta mañana algo que lo quiero hacer a tipo devocional en el sentido de que nos pueda quedar una palabra dando vuelta también para seguir sumando a todo lo que vinimos hablando. Yo le puse a este mensaje, demos honra, la honra debida al rey. Y el salmista esta expresión la usaba muchísimo. Demos la honra debida, la honra que se merece el rey, la honra que solamente le corresponde a él. Y hemos entendido en estos días y en todo este proceso y que estamos comenzando. Así que yo entiendo que muchas cosas para muchos van a ser nuevas y las vamos a ir desarrollando. Pero ya con la plataforma que desde ayer nos plantearon, tanto los que estuvimos como en la primera sesión con los pastores y líderes, y después vamos viendo por dónde Dios quiere llevarnos a este mayor entendimiento. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la promesa de un reino y de un rey, ¿verdad? Siempre esa promesa estuvo latente. Y justamente todo el Antiguo Testamento nos dice que ese rey iba a ser descendiente de David, del rey David, y que se prometía que iba a reinar a todas las naciones, su cetro de justicia, y que iba a reinar en todas las naciones, y que iba a tener dominio sobre ellas, y que Él nos daría ese reino, o sea, a los suyos, o sea, a nosotros los herederos. Y esa promesa se cumplió en Cristo. En la mente perfecta de Dios y en la eternidad ya estaba cumplida. Pero en la temporalidad, Cristo fue el cumplimiento visible, por así decirlo, para la iglesia de ese reinado. Y ese reino ha venido en una etapa de conquista de todos los demás reinos del mundo. Por eso entendíamos que el único que reina hoy, a pesar de que nuestros ojos físicos vean otra realidad, es Cristo. No hay un reino mayor que el de Cristo. Satanás no reina sobre el mundo, porque el poder del mayor venció al menor. Y ese concepto, entenderlo, a nosotros nos da confianza, nos da esperanza, nos da fe para seguir entendiendo a qué reino inconmovible estamos perteneciendo. Y muchísimos pasajes del Antiguo Testamento apuntaban a que todas las familias de la tierra se iban a someter a este rey. Y podríamos leer y escuchar, y hemos escuchado muchísimo cuando se dio la palabra, pero solamente a modo de mención, el Salmo 145 nos habla de ese reino de dominio. Dice 1, te exaltaré mi Dios y Rey por siempre, bendeciré tu nombre. El versículo 11 del mismo Salmo, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. 13, tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fíjense la revelación que ya había en un David, muchos años antes, sobre el alcance, la naturaleza de ese reino que iba a venir inconmovible, de ese reino, como lo dice él, ese reino que permanece por todas las edades. Nos está hablando de algo inconmovible, pero también de algo eterno.
Y Dios nos estuvo hablando de la importancia ayer de entender este reino y cómo operaba en primer lugar en nosotros. Porque si hay algo que a mí por lo menos me quedó, no vamos a poder hablar de reino si no entendemos el reino primeramente en nosotros. El reino del rey en nosotros. Y ayer el apóstol Alberto nos hablaba en primer lugar que el del rey que demanda adoración y lo que significa la adoración y lo que nosotros le tenemos que dar, que tiene que ver con lealtad, con rendición, etc. Y el apóstol Lara nos habló de la luz que trae el reino. Si no es eso, después me decís, Gustavo, ¿es lo que entendí? De la luz que trae el reino para disipar la oscuridad del alma. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Y cuál fue el ejemplo? Jefté, en contraposición con José. Dos ejemplos claves, bien opuestos para mostrar cómo la luz del reino, la luz justamente trae al reino para disipar la oscuridad, disipa la oscuridad del alma, las tinieblas que a veces están y que impiden que nosotros entendamos el reino. Porque, como vuelvo a decir, no vamos a poder hablar de reino si nosotros primeramente no lo internalizamos, no lo hacemos parte de nosotros. Y él habló específicamente de las ofensas no resueltas. Y creo que ayer fue un día de soltar varias de esas, ¿verdad? En lo interior cada uno pudo identificarse quizás con Jefté y el alcance que tenía eso, ¿no? Y poder hacerlo creo que fue muy liberador. Por eso, como podemos ver, no se trata de esto de lo que estamos hablando de este reino, es un reino muy diferente, un reino donde nos lleva a mirar hacia adentro, muy diferente a todos los reinos del mundo que hemos visto. ¿Por qué? Porque es diferente por el origen que tiene, por su naturaleza y por la duración. Esas tres cosas lo hacen totalmente diferente. El origen es divino, eterno, la naturaleza viene de Dios y su duración es eterna, es inconmovible, es inaccesible, no lo podemos cuantificar. Entonces, ya partiendo de esa base, nos tenemos que plantear, yo quiero entender ese reino en mi vida. Pero hay algo que, por sobre todas las cosas, es un reino que expresa el carácter y la naturaleza divina de un rey a quien debemos conocer. Y yo quiero hablar del rey. No solo del reino, sino del rey, ese rey. Y pensando en esto y cuando supe que tenía que compartir, Dios empezó a inquietarme con la historia de un rey que no es figura de Cristo, entiéndase bien, pero que nos va a ayudar a entender cómo alguien bajo ese rey pudo mostrarle la honra de vida y pudo darnos a nosotros ejemplo. Y es la historia de Esther, el libro de Esther. Como curiosidad, ustedes saben que el libro de Esther no menciona en ninguna de sus páginas la palabra Dios, pero todo el libro está impregnado de esa naturaleza divina y de la acción y de la provisión de Dios. Y en el libro de Esther se nos habla del rey Asuero, un rey que no es, como les dije, figura de Cristo, pero por esa posición y esa condición que él tenía, nos va a ayudar a entender la magnitud justamente del significado, de la importancia y de la relevancia de la honra que un rey debe recibir. Y vamos a ir desde lo temporal para poder entender esta tremenda analogía que queremos plantear. En Esther 1 dice, el libro de Esther es muy corto, son 9 capítulos, no los voy a leer a todos, aunque no nos vendría mal, pero está bueno algunos pasajitos nomás. Asuero, rey de Persia, gobernaba sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía y la capital de su reino se llamaba Susa. En el tercer año de su reinado, Asuero organizó una gran fiesta en la que para todos los funcionarios y líderes del país. Durante 6 meses, escuche esos números son importantes a veces para entender la magnitud del reino. Les estuvo mostrando las riquezas, o sea, no le alcanzó un día. Necesitó 6 meses para mostrarle las riquezas que poseía y les hizo ver cuán grande y poderoso era su reino.
hablando de lo que, del dominio que él tenía, ¿no? Después, dice, ordenó que se preparara otra fiesta para los que vivían en Susa. Desde el más importante hasta el menos importante, la fiesta se realizó en los jardines del palacio y esta duró 7 días. Entre las columnas, solamente a modo de que usted entienda, de mármol, dice, se colgaron cortinas de hilo blanco y azul sujetadas con cuerdas de oro, argollas de plata, pusieron muebles de oro y plata y un piso de mármol blanco y negro con incrustaciones de piedra preciosa. ¡Wow! ¿Quién no quisiera ese piso? ¿No? Hablando de la riqueza que tenía ese rey y del poder y del dominio. Por su parte, la reina Vasti, porque había una reina en ese rey, ofreció en el palacio del rey Asuero una fiesta para las mujeres de los invitados. Al 7º día de la fiesta, el rey estaba muy alegre, pues había bebido vino, entonces llamó a los 7 hombres de su confianza y les ordenó que fueran a buscar a la reina Vasti. Le dijo que ella debía venir luciendo la corona de reina para que la gente y los príncipes pudieran ver su belleza, pues era muy hermosa. La vanidad de querer demostrar no poder, no solamente dominio, no solamente riqueza, sino también la vanidad. Si tengo la mujer encima más bella de todo el reino. Pero ella, ¿quién ella? Vasti, no quiso obedecer la orden del rey. Pero ella no quiso. Acá encontramos la primera rebelión de los feministas en la historia del rey Asuero, ¿no? Esta mujer dijo, no voy a ir, no soy figurita, no soy la muñequita de torta, no sé lo que le habrá pasado por la cabeza, pero dijo no. Y al saber esto, el rey se puso furioso. Estábamos hablando del rey, del dominio, de la riqueza, de la honra, de todo el poderío, que necesitaba 6 meses para mostrar todo lo que tenía, que organizaba fiestas de 7 días, que todo el mundo estaba a sus pies. Y la reina le dice, no voy a ir. Y le preguntó a los especialistas en el versículo 13, ¿qué debía hacer? La reina Vasti ha desobedecido mis órdenes, de acuerdo con la ley. ¿Qué debemos hacer con ella? La reina Vasti, le contestan los amigos, no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a toda la población. Versículo 19. Si le parece bien a su majestad, ordene que Vasti ya no siga siendo la reina y que esa orden sea una ley para los de Persia y Media, para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina que sea mejor que ella. Y también acá entra un tema muy fuerte que están en los otros versículos que no los mencioné, donde ellos dicen, para que ninguna mujer, del más rico al más pobre, desobedezca a su marido. Hablando, ¿no?, del dominio, amén, dicen los hombres, del dominio que tenían aún sobre las mujeres. Pero bueno, este no es un mensaje feminista. Es un mensaje para entender justamente cómo nosotros y esta mujer, Vasti, con su decisión lo que logró, ¿no? Por eso yo les decía que el título es Demos honra al rey, porque la actitud de la reina era honrarlo, porque ella, aunque era la reina, estaba bajo el rey. Y pensando en la palabra de honra, encontré la definición bíblica que deriva del verbo kabod, que indica gloria. Entonces, dar honra es dar gloria. ¿Son atributos de quién? De Dios. Pero escuchábamos ayer y nos enseñaban también que justamente todos esos términos eran usados a personas normales, humanos, a reyes humanos, que ellos merecían recibir la honra y la gloria en este caso. Y el significado de honra también es peso. Peso. Se refiere a que la persona o personas que vas a honrar tienen peso o importancia en tu vida. Por eso decimos, esta persona es de peso. El apóstol Laro es alguien de peso. El apóstol Calviño es alguien de peso. Nos dicen a veces, no, ¿qué peso tiene la palabra de fulano? O no medimos así a veces, ¿no? Esa misma palabra, peso, tiene que ver con honra. En otras palabras, estás honrando lo que esa persona tiene para
darte, ofrecerte según eso. Por eso, sinónimos de honra son respeto, estima, gloria, admiración, etcétera, etcétera. Esto un poquito para que entendamos el poder que tenía este hombre Asuero. Era un hombre de peso, era un hombre que tenía bien plantado, él era el único digno de recibir gloria como rey humano en este reino. Pero desde el versículo 1 al 6 que leímos, se describe justamente todo esto que disfrutaba, ese nivel de poderío, de grandeza, de riqueza que poseía. Gobernaba 127 provincias, 127 provincias. En Argentina tenemos 23 y el pobre presidente no sabe cómo gobernarlas todas. Imagínense gobernar 127 provincias en un reino donde todo era su voluntad. Organizando las fiestas más majestuosas y fastuosas, donde dice que se tomaba de lo mejor y bueno, el decorado y todo lo que yo les hice leer o les leí. Y en esa fiesta, justamente, Asuero lo que quería demostrar era lo que significaba ser honrado. Pero ahí aparece Vasti, ahí aparece esta mujer que no entendió que su rey era un hombre de peso y que necesitaba esto. Y esto me hizo pensar qué actitudes valiosas demuestran verdadera honra o debemos tener nosotros verdadera honra. Y mirando la historia de esto, encontraba que la obediencia, en primer lugar, y ayer escuchábamos también de esto, es una demostración de honra. La obediencia nuestra. Vasti no lo entendió. Vasti dijo, no quiero obedecer la orden del rey. Y la desobediencia de ella no solo la llegó a perder un lugar de privilegio, sino también un lugar generacionalmente, porque no hubo más descendencia en base a ella. Ella perdió el derecho de ser reina, de ser una de las mujeres más influyentes del reino. ¿Saben por qué? Por dos características que encontramos muy comunes, el orgullo y la vanidad. El orgullo y la vanidad son malos consejeros a la hora de tomar decisiones para obedecer. El orgullo y la vanidad le impidió reconocer quién era el que gobernaba y que ese que gobernaba era digno de toda honra por encima de todo. Es lo que hacía todo el pueblo. Y estábamos hablando de un rey terrenal, ya vamos a darle la aplicación. Y esto me hizo recordar la historia de Lucifer. Si bien Isaías y Ezequiel hablan de la caída y lo relacionan con Babilonia, en el caso de Isaías de Tiro, como países que caen, es interesante pensar que dice, en el Edén te paseabas, y muchos estudiosos, no sé si acá coinciden, hablan justamente que es una alusión también a la caída del diablo, de Lucifer, de su lugar de privilegio. ¿Cuál fue el motivo de Lucifer y de esas naciones como Babilonia y todo eso? El orgullo, la altivez, la vanidad. No quiero que nadie me gobierne, no quiero obedecer a nadie, no quiero tener a nadie arriba. De hecho dice, subiré a los cielos y seré semejante al Altísimo, o sea, dando la idea, no hay alguien, ¿por qué él tiene que estar más arriba si yo puedo también estar en el mismo lugar? Y esos ejemplos justamente nos demostraron, en el caso de Satanás, su caída fue desastrosa, pero su final fue peor aún. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que él fue aplastado, que Cristo lo humilló públicamente en su desfile victorioso, ¿verdad? Venciendo a la muerte, venciendo el pecado y venciéndolo a él. Se cumplió eso, ¿no? Y también en Génesis 3:15. ¿Cuántos sabemos que es la primera promesa de redención que nos habla que el diablo, ¿no? Cuando Dios le dice que la mujer ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el talón, dando a entender que va a ser mínimo lo que el diablo podría llegar a hacer con el golpe certero que la mujer, símbolo de la iglesia, le estaba sentando y le iba a sentar al diablo. Y estas cosas, entender esto, justamente, ¿por qué ocurrió esto? Por una desobediencia. Y a veces pensamos que, no es tan grave, no es tan... Porque la desobediencia no son acciones pequeñas, sino que es una naturaleza.
Y los que hemos nacido de nuevo sabemos que no nos gobierna ya esa naturaleza, que podemos tener acciones desobedientes, pero no ser gobernados por la naturaleza de desobediencia, porque la naturaleza de la desobediencia viene de las tinieblas y nosotros hemos nacido en el reino de la luz. Y encontraba el contraste con Esther. Esther, ¿qué dice? Que obedeció, capítulo 2, versículo 19, dice, Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Otras versiones dice, Esther le obedecía en todo a Mardoqueo, a que era su tío. Y el contraste con ella es interesante. Una joven que, vamos a ver un poquito más adelante, pero que estuvo dispuesta a obedecer a su tío. ¿Para qué? Para ser presentada como reina, para ser postulada como reina, elegida, y toda la historia que seguramente ustedes la conocen, no la vamos a leer toda. Pero yo encontraba sobre este primer punto, que es la desobediencia justamente que impide, o la obediencia que es la demostración de honra, o la desobediencia que impide que haya honra, encontraba justamente que como nosotros como sacerdotes al servicio del rey que hemos sido llamados, somos los únicos capaces de manifestar a través de la obediencia la honra a Dios. La iglesia debe manifestar esa honra a Dios. Y a veces decimos con las palabras, Señor, yo te honro, Señor, yo te honro. Pero las acciones de la iglesia que se ven hoy en el mundo dejan mucho que desear. Y las acciones a veces personales también dejan mucho que desear. Porque no se tratan de grandes cosas, las pequeñas zorras las que van destruyendo el viñedo. Son las pequeñas desobediencias que se van acumulando fruto y se va endureciendo nuestra conciencia y eso va generando un estado donde, escuchábamos ayer, llegamos hasta un estado anárquico, donde nadie me puede gobernar. Pero estamos entendiendo otra cosa. Y el origen de la desobediencia sabemos que nace en el mismo diablo, en el mismo Lucifer, en el mismo Satanás. Esa desobediencia es la que llevó, que ya estaba él en el Edén y que ya estaba provocándolo al primer hombre, a Adán, a que desobedeciera, y lo logró, por supuesto, ¿no? Entonces, el origen de esa desobediencia, que si nosotros lo tenemos claro, vamos a poder honrar a Dios cuando podamos sujetar no solamente nuestra alma, como hemos entendido estos días, sino nuestras acciones y decisiones. Va a haber momentos en que no vamos a querer obedecer a Dios en algunas cosas porque se va a contrarrestar contra lo que nosotros queremos, contra nuestra voluntad. Pero qué importante es entender ahí qué naturaleza me gobierna, de qué naturaleza hay en mi vida. Si está la naturaleza de la obediencia, mi vida va a ser una vida para poder honrarlo, aunque a veces eso sea, como ayer escuchábamos, pedir perdón, perdonar, es una forma de obedecer a Dios y honrarle a Él. Esas cosas a veces en las pequeñeces no las tenemos en cuenta. Entonces decimos, sí, yo honro. Y hablábamos con el apóstol que muchas veces como iglesia no hemos acostumbrado a expresiones y a palabras, pero no a la esencia y al contenido. Las decimos, pero en la práctica no las vivimos. Sabemos que debemos perdonar, porque es una forma de honrar a Dios también, pero no seguimos en esa posición. Cuando nosotros vamos entendiendo que esas pequeñas cosas son lo que hacen el todo y van formando nuestro carácter y van formando la vida de Cristo en nosotros, entonces empezamos a manifestar la honra de vida a nuestro Dios. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Bueno, si no, después escuchen de nuevo. Una obediencia que no nace de la imposición, y ayer escuchábamos también sobre la autoridad, a la tarde con los pastores, ¿no? Una obediencia que no nace de la imposición o el autoritarismo, sino que nace de las motivaciones internas más profundas
nacen de la gratitud de sabernos hijos, nacen del amor que ha sido depositado en nosotros, nace del gozo de sabernos parte de su iglesia. Esa obediencia demuestra el grado de honra que le damos a aquel que tanto nos dio. Por eso, cuando la iglesia entendió, mal aprendió que obedecer es seguir reglas y preceptos, justamente eso lleva a que no se quiera obedecer. Pero cuando entendemos la naturaleza de esta obediencia, de que reconocemos que hay un rey de peso, este sí que es un rey que tiene peso, no es cualquiera, de autoridad y poder, que merece y anhela que su pueblo le ame no solamente, sino que anhele hacer su querer, y en ese querer le va a estar honrando. Cada vez que hacemos lo que Dios quiere, estamos dándole honra. Amén. Cada vez que una esposa ama a su esposo, como nos manda la palabra, estamos honrando a Dios. Cada vez que un esposo ama a su esposa, como la palabra, estamos honrando a Dios. Cada vez que un hijo ayuda, colabora, contribuye en su hogar, está honrando a Dios. No es cantarle. No es cantarle, es expresar con acciones. ¿Se da cuenta que es mucho más simple de lo que a veces pensamos? Obediencia a Dios, a las autoridades puestas con Él, que esto también hemos entendido y seguramente seguiremos hablando. No lo hago por miedo a que me saquen, escuchábamos ayer. Lo hago como resultado de la naturaleza que me gobierna y quiero construir el reino y quiero ser parte y yo me siento parte y edifico. Entonces no siento que me están mandando, entiendo que están ayudándome y creciendo juntos para seguir construyendo lo que Dios quiere. Amén. Pero no solo la obediencia es una demostración de honra, sino también una entrega incondicional a sus planes. Y acá encontraba a esta mujer Esther, que, como les dije, ella tenía un tío que se llamaba Mardoqueo, Esther 2:5, y el 6 dice, era uno de los prisioneros del rey que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén junto con el rey Joaquín de Judá. Desde ahí estaba, desde esa época estaba Mardoqueo, pasó otro reino y él quedó. Mardoqueo había criado una prima suya llamada Esther, prima pero le decía tío, ¿no? Porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. Esas descripciones que hace. Cuando se conoció en la orden dada por el rey, acuérdense, búsquenme en otra reina, entonces se buscó, la orden salió. Muchas jóvenes fueron llevadas al palacio y quedaron al cuidado de Gai. Entre ellas estaba Esther. Versículo 10. Esther no decía de qué pueblo ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había pedido que no se lo dijera a nadie. Todos los días Mardoqueo venía por el patio de la casa de las mujeres para ver si Esther estaba bien y cómo la trataba. La honra también la mostramos cuando hay una entrega incondicional. Hay una canción que hace mucho se cantaba, sin reservas ni condiciones. ¿Se acuerdan? Sin reservas ni condiciones. ¿Qué nos está queriendo decir? Incondicionalmente, Señor, yo me entrego, yo hago lo que quiero. Y encontramos en Esther este ejemplo, porque dice que ella estaba dispuesta a hacer todo lo que su tío le dijera, que le obedecía y que lo continuaba haciendo. Y a Mardoqueo se le ocurre la idea, presentate como reina, presentate, postulate para ver si te eligen, porque había visto las características no solo físicas, que a veces nos centramos en eso. Yo creo que Mardoqueo percibió para la hora que ella había sido preparada. Él supo que había algo. Recuerden que eran del pueblo de Dios ellos, ¿no? Y como vuelvo a decir, aunque en este libro no se menciona a Dios, Dios estuvo obrando porque es omnipotente, omnisciente, está en todo lugar. Estaba obrando a través de ellos. Y yo creo, es una interpretación libre, ¿no? Perdón, pero creo que Mardoqueo percibió no solo la belleza de Esther, sino lo que había dentro de ella, que podría llegar a lograr y a contribuir para lo que... Creo que él vio algo más en ese llamado a la que fue, todas las mujeres fueron llevadas, y bueno, la gracia vino, ¿y qué pasó? Esther fue elegida. De entre todas las mujeres de un reino, imagínense, no era un desfile de belleza de 20, habría multitudes, estamos hablando de un reino de 27 provincias,
y de mujeres que se habrían presentado, y allí aparece esta mujer. Pero ella no cuestionó, no dijo, no, Mardoqueo, estás loco, ¿cómo me voy a meter en ese mundo? ¿Cómo me voy a salir de mi religión? No, ella estuvo dispuesta a meterse en un ambiente que no era el de ella, que nunca había manejado, por obediencia y por una entrega incondicional que creía que su tío la estaba guiando bien, ¿no? Y este es un ejemplo realmente, esta mujer, ¿no? Y esa honra, ella la manifestó primeramente haciéndole caso a su tío, pero también con una dependencia absoluta a Dios. La historia de Esther es larga, pero solamente decirle que ella, a causa de que después es elegida reina y toda la historia, después hay un complot sobre el pueblo de Israel y ella estuvo expuesta a la muerte junto con su pueblo. Y acá encontramos justamente que ella estuvo dispuesta a manifestar, aún a seguir en ese lugar, en una dependencia absoluta de un Dios que ella no lo menciona, pero que seguramente estaba. Dice la historia que cuando ocurre este edicto, Mardoqueo la llama y le dice, mirá, nos van a querer matar, vas a tener que hacer algo. Y ella ahí muestra esa dependencia de Dios, porque le dice, yo me voy a reunir con, al principio tuvo temor, pero dijo, yo me voy a reunir con mis criadas, voy a ayunar y me voy a presentar ante el rey, que era, solamente se podía presentar una vez, y si el rey la llamaba. Hacía más de un año creo que el rey no la llamaba, entonces ella no podía presentarse y ella apeló a Dios como una dependencia, con esa dependencia absoluta de Él, manifestando esa entrega incondicional que ella había dado. ¿Y ella qué hace? Logró de esa manera llegar al rey y perpetuar generaciones, iglesia. Ella perpetuó generaciones con esa entrega incondicional. Lo vamos a ver más adelante, pero el pueblo de Israel es salvado milagrosamente. ¿Gracias a quién? A una mujer que estuvo dispuesta a honrar en este caso a su tío, que era su autoridad, y decir incondicionalmente todo lo que yo tenga que hacer, voy a hacer, aunque a veces no lo entiendo. Y se cumplen ahí las palabras de su tío. Si ahora el tío le dijo en un momento, pero quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Por eso digo que para mí estas palabras fueron proféticas de alguien que pudo plantar en ella esto y ella pudo obedecer incondicionalmente, sin reservas y honrar de esa manera y poder, aún en los momentos de peligro que atravesó y de muerte, y seguramente ella sabía que si el rey no le extendía el trono se moría, sin embargo lo hizo. Y si hay algo que yo encuentro que da verdadero placer al Señor, es encontrar un pueblo totalmente rendido a Él. Anoche, en una demostración física, espiritual, netamente espiritual, pudimos hacerlo. Pudimos expresarlo quizás de esa manera, una rendición total. Decirle, Señor, así como me arrodillo, así como me postro delante tuyo o no, así como levanto mis manos, me rindo. ¿Cómo decimos cuando alguien nos apunta un arma? Me rindo, levantamos los brazos. De esa misma manera, creo que esa es la actitud cuando honramos a Dios. Señor, incondicionalmente, acá está. Y eso produce placer en Dios. Yo estoy convencida que una vida que le honra a Él, lo único que produce en Él es placer, es gozo. Él nos mira la aflicción del fruto de su carne y queda satisfecho. Él se goza viendo a un pueblo rendido a sus planes. Y yo creo que hay algo que la iglesia tiene que recuperar. Y no solamente con una acción física, cada día, en el hogar, en el lugar donde vivamos, en el trabajo, que nuestra vida sea una expresión de honra a Dios, entregándonos incondicionalmente a sus planes, obedeciéndole en todo lo que Él nos demanda. Porque solamente así el plan eterno, el propósito eterno de Dios seguirá avanzando cuando sus hijos van demostrando estas acciones, estas actitudes, con vidas rendidas, y acá en Argentina se dice una expresión, con vidas todoterreno. ¿Vieron? Un auto todoterreno va todoterreno.
Pero un auto fino, vos le decís, andate, no sé, hasta cuando había ripio por acá. Ah, no, porque se me va a romper las piedras y qué sé yo. Pero un auto todoterreno arranca y sale. Hay muchos cristianos así, con autitos lindos, que no quieren salir a las piedritas porque miedo que se le... o al barro. Pero la iglesia que Dios necesita es una iglesia todoterreno, que se meta en todo lugar y que avance dándole honra a Dios. Una iglesia que no tenga reparos en todo esto. Creo que Dios le da placer los siervos de la milla, de la milla, una milla más, ¿no? No aquel que dice, bueno, hasta acá hice y ya está, ya estoy bien. Bueno, en este encuentro ya serví bastante. Esperen un año, recupero fuerza y sirvo. No. Pasado mañana va a terminar todo y tenemos que continuar entrenándonos, capacitándonos, saliendo al sistema, dando la palabra, honrando al Rey. No hay un reloj que nos detenga en ese aspecto, ni hay un límite. Tenemos que ser esos siervos de una milla más, porque esto es lo que da verdadero placer a Dios. La frase favorita del que entiende honra, ¿saben cuál es? Sí, Rey, donde quieras. Como quieras, cuando quieras. ¿Cuánto estamos dispuestos a decirle? A honrarlo así al Señor. Yo honro a Dios cuando le digo, sí, Señor. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Me va a costar? Sí, te va a costar. ¿Va a haber una inversión? Sí, muchas veces va a haber inversiones. ¿Va a haber cansancio? Seguramente. ¿Va a haber obstáculos que superar? Sí. Pero esa es la frase favorita realmente del que entiende honra. No, al que le damos honra, nunca le podemos dar un no. ¿Se entiende? El no puede estar en el lenguaje a quien honramos. A quien le damos toda la honra y toda gloria merece siempre sí. Lo que quiera, como quieras, donde quieras. Y eso aplíquelo en todos los ámbitos de su vida. Entonces, obediencia, entrega incondicional a sus planes, son demostración de honra, como les decía. Y por último, encuentro en la vida, habría mucho más, pero me dijeron que era un rato nomás. Una preparación adecuada también es demostración de honra. ¿Cuánto me queda, Samuel? ¿Nada? Ya terminamos. Esther fue preparada 12 meses, todos sabemos esa historia, ¿no? Para tener una sola cita con el rey. Dice que se presentaban y durante 12 meses lo único que hacían era ungirlas con crema. ¡Wow! ¡Qué feliz seríamos nosotras!, ¿no? Todo el día encremándose, solamente para que el rey la vea una noche y nada más. Y si no le gustaba, pasaba al harén y buscaba otra. Ese era para lo único que era. Cremas, baños, alimentación, todo por un encuentro. Y eso a ella la llevó a ser la elegida del rey. Pero creo que su preparación empezó antes. Eso fue lo externo. Pero su preparación comenzó cuando ella supo obedecer a su tío y supo ser sensible a lo que se estaba gestando. Y supo decir, sí, Señor, sí, tío, te voy a hacer caso, donde quieras, como quieras. Yo voy a ir a ese certamen, yo me voy a presentar, voy a hacer. Su incondicionalidad fue parte de su preparación, no fue solamente las cremas. Eso sería muy, muy efímero, decir, bueno, se preparó con cremas para ver al rey. Pero había algo más que el rey percibió en ella, por algo fue elegido. Saber su rol fundamental en todo lo que iba a pasar en el pueblo, creo que marcó la diferencia en ella. Y esa preparación interior le permitió a ella presentarse por segunda vez al rey, que el rey extienda su cetro y de esa manera liberar a su pueblo, abogar y poder lograr la liberación de su pueblo. Ella obtuvo la gracia del rey. Y acá sí vemos una figura de Cristo, el rey extendiendo su trono. Cristo a nosotros nos extendió su cetro de justicia. La gracia de Dios fue extendida a nosotros, ¿no? Y ella creo que entendió ahí que su hora, para esa hora, había nacido. Debemos nosotros entender también que necesitamos la preparación adecuada. No se trata de cuánto sabemos de la Biblia, de cuánto podemos expresar, de cuánto le conozcamos o conozcamos de iglesia. Se trata de cuánto nos preparamos
interiormente, en nuestro ser interior, de cuánto nos alimentamos de Cristo, de cuán importante es el pan del cielo para nosotros, de cuánto hay de Cristo en nosotros manifestándose. Eso es más importante que lo que sepamos o tengamos. Se trata de proseguir avanzando esa preparación, se trata de dejar la niñez, los rudimentos, como dice el autor, los hebreos, de dejar todo eso y extendernos y seguir avanzando hacia la madurez. Se trata de que lo temporal sea absorbido por lo eterno, para valorar, para aprenderle el verdadero valor de la honra al único, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro glorioso Rey. Nuestra preparación es constante, iglesia. No nos preparamos, bueno, terminó una carrera, ya está listo. Siempre hablamos que nos entrenamos y mañana me vuelvo a entrenar y pasado de nuevo. Y habría tantas analogías para hablar de esto. ¿Por qué? Porque en ese entrenarnos vamos conociendo más su querer, vamos conociendo su voluntad, vamos siendo más dóciles a su voz, vamos obedeciéndole, vamos entendiendo que la entrega es lo más glorioso que nos puede pasar. El mayor aumento de su persona y revelación es lo que tenemos que buscar en todo este proceso. Por eso la historia de Esther nos muestra cómo una simple mujer pudo cambiar toda la historia de su pueblo. En los últimos capítulos encontramos esto es como una novela, ¿vieron? O una película de Netflix. Está el final y el final es glorioso. Dice los últimos versículos del capítulo 9, algunos nomás, que Mardoqueo, después que fueron liberados y muertos los enemigos, Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas exigiéndole que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se liberaron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría. Y todo ese proceso, ese tiempo se llamó la fiesta de Purim, que todavía hoy ellos celebran, los judíos. Purim se festeja todos los años para conmemorar la salvación del pueblo judío en manos de Amán en la antigua Persia, que quería destruir, asesinar y aniquilar al pueblo judío. Y ese Purim que ellos celebran, hoy todavía siguen celebrando. Pero nosotros sabemos que nuestro Purim es Cristo. Si podemos darle una analogía. Cristo fue nuestro libertador. Cristo es el que nos sacó a nosotros y el que nos llevó de la oscuridad a las tinieblas, el que nos libertó como Rey de Reyes y Señor de Señores, venciendo todo esto. Por eso Esther estaba bien consciente que honra es obediencia, entrega incondicional y preparación adecuada. Como iglesia, ¿queremos honrar a nuestro Dios? No solo cantando con nuestras vidas, que podamos entender que en obediencia, con esa entrega apasionada a Dios y siguiendo, creciendo y preparándonos, vamos a ser justamente los instrumentos que Dios necesita para que no solo nosotros, sino todo pueblo, lengua y nación le den honra, la honra de vida a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias te damos, Señor, por esta mañana, que como hijos podamos imitar estas demostraciones de honra, que nuestro Rey, Dios y Señor reciba la honra de vida a su nombre en cada momento y en cada situación. El único digno de toda gloria, poder, dominio, autoridad, honra, grandeza es Él, por la eternidad. Señor, queremos hablar de reino y rey. Queremos comenzar a entender la dimensión de lo que significa darte la honra que te mereces. Te amamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Dale gloria a Él con tus palabras y que esas palabras sean un compromiso para que tu vida lo manifieste en hecho. Dale honra al amado, al Rey, al único y sabio Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, sí, Señor.